Salmo 9, 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Te adoraré, Señor, con todo mi corazón, y le contaré al mundo entero todas tus maravillas. ¿Cuántos dicen amén? Me alegraré por lo que hiciste y me regocijaré, oh Altísimo, a ti cantaré alabanzas. Hasta ahí la palabra del Señor. Estuve estudiando un poquito lo referente a diferentes traducciones en este pasaje bíblico. Y para ser sinceros, como unos 10 o 12 traducciones no traducen la primera frase que dice palabra de Dios para todos, te adoraré, Señor, con todo mi corazón. Sino dice, como Reina Valera dice, te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Pero cuando entras en un estudio un poquito más profundo y ves con detalle, no solamente así leyendo de paso y superficialmente, aquí tú puedes notar una diferencia. Por ejemplo, dice, te adoraré, Señor, con todo mi corazón y le contaré al mundo entero todas tus maravillas. Cuando habla acerca de estas cosas, dice, y le contaré al mundo entero todas tus maravillas. Creo que parte de la alabanza es el reconocimiento de Dios, pero la adoración tiene que ver con una relación de un grado de intimidad muy alto. La adoración, por ejemplo, igual que la alabanza, pero quiero enfocarme en esto, preferentemente la adoración, lo hemos hablado, y hemos dicho que la adoración no debe ser superficial, sino debe ser de lo profundo de nuestro corazón. Por eso es que, le digo, escogí te adoraré, Señor, porque cuando hablas acerca del corazón, está relacionado con intimidad, con una relación profunda con Dios. Ese reconocimiento, de pronto que posterior también, lo único que puedes hacer es agradecerle a Dios, y en el agradecimiento la adoración se convierte en servicio. En este mismo pasaje, por supuesto, donde dice, y le contaré al mundo entero todas tus maravillas. Y eso implica servicio. Ir por todo el mundo y contarle todas las maravillas del Señor, o sea, el evangelio de las buenas nuevas. Predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, entendemos primero, ¿no?, de manera introductoria, la razón por la que he escogido de pronto este pasaje. ¿Sí? En las otras versiones, que son múltiples, que son una gran cantidad, pero vaya, pausando esto, entre comillas, o entre paréntesis, diríamos que esta versión, Palabra de Dios para Todos, es una versión un poquito más centrada. Si usted lee Reina Valera, lee Palabra de Dios para Todos, lee Nueva Versión Internacional, lee Nueva Traducción Viviente, etcétera, son un poquito más comunes y más expresan las verdades mucho más fuertes, ¿sí? Más, no sé cómo decirle, más impactantes, más claras, a lo mejor hasta cierto punto, pero esta versión guarda un equilibrio. No sé si me estoy dando a entender, pero bueno, después me preguntan. Significados en cuanto a lo relativo a la adoración. El significado mayor es que es un diálogo, se entiende que la adoración es parte también de una oración y es un diálogo de Dios con el hombre o del hombre con Dios. En este sentido, el hombre con Dios al dialogar, ¿qué puedes decirle a Dios o qué puedes preguntarle a Dios sin adorarle? Si te das cuenta, todo tiene que ver con una admiración extraordinaria
al Dios Todopoderoso. ¿Qué es lo que puedes conversar con Dios? ¿Acaso te da una porción de la Escritura y te dice, no, es que Dios estaba conversando con el hombre y llegaron a un acuerdo y cosas por el estilo? ¿Sí o no? No. Sin embargo, en la Escritura te habla acerca de que nosotros somos llamados amigos de Dios, y a los amigos de Dios, Dios les revela las cosas que habrán de suceder dentro de esa amistad. O sea, no estás hablando de que se pone a platicar contigo, pero sí estás hablando de que Él, por medio de su Espíritu, se comunica contigo y te revela las cosas que Él quiere acerca de ti o de alguien más. Y eso es comunicación con Dios. Eso es realmente Dios hablando contigo. Como Dios lo hacía con sus profetas. A veces nosotros entendemos como si Dios se le apareciera a un profeta y lo tomara de la mano o cosas por el estilo, pero no era esa la manera. Sino que el profeta no tenía la capacidad de poder estar delante de la presencia de Dios, aunque viviera delante de la presencia de Dios. Eso de pronto ilustra una vida de intimidad, pero no quiere decir que verdaderamente estaba delante de la presencia de Dios, porque no tendría la capacidad de poder soportarlo. Nadie. Entonces entendemos que solamente ilustran una relación de intimidad, pero no una realidad. La realidad extrema es la que vivió, por ejemplo, Elías en algún momento determinado, o Moisés en otro momento determinado, en donde no pudieron ver plenamente la gloria de Dios, sino que no les fue permitido. Ya hemos explicado que el cara a cara de Moisés con Dios no tiene que ver con que fue tu rostro y mi rostro y así conversamos, no, sino es intimidad, relación, amistad. Entonces, esto es el primer significado realmente que le encontramos en lo que es la adoración. Es un diálogo entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios. Pero cuando hablamos relativo a lo que es el hombre, es ofrendar lo que es nuestra vida y todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, completo en ofrenda a Dios. Esa es la máxima adoración que nosotros podemos expresar de nuestra parte hacia Dios, una completa o plena entrega. Es también una actitud, lo hemos dicho, del corazón, en donde se demuestra la verdadera pasión y devoción. Ciertamente en algún momento vamos a hablar de lo que realmente somos y afecta cuando nosotros adoramos, porque podemos decir que la adoración es en espíritu y en verdad, pero incluye nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo yo expreso una adoración espiritual? Porque hablo en lenguas. ¿Cómo yo expreso una verdadera adoración espiritual? ¿Cómo yo puedo entender que tú o yo estoy expresando una adoración espiritual si no utilizo mis emociones? Si no utilizo mis actitudes. Cuando yo entiendo que usted está adorando, cuando usted cierra los ojos, levanta las manos, o se arrodilla, o se inclina completamente y adora a Dios. Entonces digo, ¿está adorando a Dios? Sí, porque pudiera estar la actitud muy lejos del corazón, pero hablo de gente que realmente es sincera, en donde la adoración empieza del corazón y gobierna también las emociones y las actitudes. En las emociones nosotros somos tan
poco y tan pequeños y tan débiles que nos quebrantamos. Estar en la presencia de Dios, adorar a Dios, trae quebrantamiento a nuestras vidas. No es que vamos a estar ahí, pues no pasa nada. No pasa nada, sí pasa. Porque es que no es una confrontación entre dos seres humanos, sino es estar delante de la presencia de Dios y no soportas poder estarlo, porque te arropa su presencia de tal manera y a tal grado que no soporta tu corazón. Amén. Entonces, adoración significa una actitud del corazón que demuestra pasión y devoción. Es el sentir el corazón de Dios que te quebranta. Y ahí terminó todo lo que podía hacer. Por ejemplo, yo estuviera predicando y tengo que dejar de predicar. ¿Por qué? Porque me sorprende el quebranto, la pasión, la emoción, me embarga y no puedo seguir haciéndolo. Tengo que dejar de hacerlo para dar entonces libertad a la expresión del corazón. A lo mejor me voy a caer, a lo mejor voy a saltar, a lo mejor voy a llorar, a lo mejor voy a levantar mis manos, a lo mejor me voy a arrodillar. Puede pasar muchas cosas en cuestiones de actitudes en tu cuerpo. Pero serán expresiones de una genuina adoración. Por eso ocurre esto, que cuando el músico está tocando de pronto y hay una genuina adoración, se interrumpe la música. Se acabó la música. Entonces, lo único que inicia ahí en ese momento es una adoración espontánea hacia Dios. Se acabó el cántico, se acabó el orden de servicio, se acabó todo para dar vigencia a la expresión del espíritu, del alma y del cuerpo en plena adoración a Dios. Amén. Me tiene nervioso. Dele un aplauso al Señor, por favor. Pero, alguien dijo, pero la verdadera adoración, vuelvo y repito, alguien dijo, la verdadera adoración no es susceptible de definición. A ver si me entiende esta frasecita. Solo se puede aprender por experiencia. ¿Cómo interpreto yo la adoración si no vivo una experiencia? Amén. Yo me la imagino. Teóricamente puedo buscar en la Biblia. Hay muchos salmos que hablan de adoración. Hay muchos textos bíblicos que hablan de adoración. Pero esto es teoría, teología, lectura bíblica. Pero mi experiencia, ¿a dónde está? Amén. Por eso, este señor Morris Smith dijo esto, escribió esto. Dijo, la verdadera adoración no es susceptible de definición, solo se puede aprender por experiencia. Es una vivencia que tú debes de tener en la vida y decir, wow, estoy adorando a Dios. Aleluya. Y por ahí, párenlo. Porque cuando, es como si, vamos, esto es muy común y muy vulgar, ¿no? Pero es como si jalaras el cordoncito de la piñata, ¿sí? Y se rompe el fondo de la piñata.
y eres premiado con todas las bendiciones que tiene la piñata. Los cacahuates, las colaciones, los dulces y las naranjas y todo lo que sale y todo es para ti. ¿Por qué? Porque diste con la clave esencial, principal de jalar el gatillo, por decir así, de jalar ese hilito y de poder recibir la bendición de Dios relativo a la adoración. O sea, pusiste en acción un principio activo, aleluya, en tu vida, en donde pudiste tocar el corazón de Dios, y al tocar el corazón de Dios, Dios derramó de todas sus bendiciones sobre ti. Alabado sea Dios. Alguien más dijo, así como se aprende el arte de la predicación, la capacidad para adorar se desarrolla por medio de la aplicación y la experiencia. ¿Cómo yo aprendo a predicar? Cuando no predico. Tengo que predicar para aprender a predicar. Amén. No hay otra. Tengo que aprender a predicar, ¿sí? Y esto es de manera práctica. Si solamente estoy pensando que algún día voy a predicar, yo tengo que hacer de mis sueños, yo tengo que hacer de mis sueños, aleluya, una realidad. O sea, cuando realmente, hermano, tú tienes deseos de poder predicar la palabra, nadie te va a parar, porque la vas a predicar en un púlpito si te dan la oportunidad, la vas a predicar en una célula si tienes la oportunidad, la vas a predicar en la calle si tienes la oportunidad, aleluya, pero vas a predicar la palabra. No importa la posición, el lugar en donde tú te encuentres, lo importante es que tú realmente obedezcas a Dios. Lo que Dios te está determinado o te quiere dar, aleluya, está definido ya en tu vida. Lo tienes que realizar, te tienes que mover en ello. Eso es ponerle pies a tus sueños. Sí, porque soñar con multitudes es grandioso, pero tenemos que despertar a la realidad, aleluya, y empezar a hacerlo, empezar a aplicar ese sueño en la vida cotidiana, en la vida diaria, para entonces alcanzar, aleluya, a vivir la experiencia de ese sueño. Amén. Entonces, como el arte igual de la oración, la adoración se aprende ejercitándola. Los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar. ¿Para qué le pidieron que les enseñara a orar? ¿Sería para no orar? ¿O para orar? Definitivamente tenía que ser para orar. ¿Por qué? Porque los discípulos veían en Cristo el reflejo de un hombre de oración. ¿Y qué hacía un hombre de oración? Pues el Señor de alguna otra manera manifestaba los diferentes milagros que manifestó en su ministerio. ¿Por qué? Porque el evangelio, la palabra que Dios te da, aleluya, no es solamente una palabra vaga, una palabra que no tiene fuerza, una palabra que no tiene unción, una palabra que no influencia a otros. No, no, es una palabra impactante. Alabado sea Dios, cuando viene de Dios y es sazonada por la unción del Espíritu, entonces va a golpear fuertemente en las vidas, aleluya, que te van a escuchar hablar las cosas más simples y más sencillas de la Escritura. Como una experiencia propia, y esto no es para usted es el número uno, no, nada de eso, nunca. Pero me lo han dicho algunas personas, me dicen, wow, en ciertas ocasiones puse un tema,
un tema ultra súper conocido, un texto bíblico que todo el mundo conoce, una historia que todo el mundo conoce, pero empecé a detallarla, a desgajarla, sí, porción por porción de la Escritura, y cuando terminé me dice, yo nunca había escuchado un mensaje expresado de esta manera. Y bueno, lo que pasa es que cada uno de nosotros tenemos lo que es la gracia de Dios para poder realizar esto. O sea, ¿dónde se cocinó eso? Se cocinó en la oración, se cocinó en el estudio bíblico, se cocinó en lo que es la dependencia de Dios para hacer lo que Él quiere, para decir lo que Él quiere que digamos en el momento determinado. Eso es. Cuando se hace de esa manera, entonces las personas que escuchan el mensaje que ha sido cocinado en las ascuas de la unción, entonces, o en el fuego y la unción, para que me entiendas mejor, entonces ese mensaje impacta la vida de las personas. Tú no eres nada más que un instrumento. Y eso lo debemos de tener claro. Nosotros no somos nada más que un instrumento que Dios está utilizando hoy para dar una palabra y que mañana puede utilizar a otro. Y no hay problema. ¿Por qué? Porque al final Dios es el que determina lo que nosotros tenemos que realizar. Por eso es importante tener un concepto claro del servicio. Nosotros no servimos al hombre, no servimos a la iglesia, no servimos al ministerio, aunque tenemos un compromiso con ellos. Pero principalmente el mayor y primer compromiso que tenemos es un servicio hacia Dios. Porque Él lo merece todo, ¿sí? Ya lo demás, esto es secundario. Pero esto es lo importante. Por eso es que les compartimos lo que les compartimos en este retiro. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a quién dedicamos nuestro servicio. Si yo no dedico el servicio que yo tengo para Dios, entonces yo no le puedo adorar ni le puedo servir. Porque estoy a expensas de que usted me diga o no de cosas que de pronto me pudieran afectar a mí. Pero no, aunque usted me diga cosas, yo voy a seguir haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque sencillamente mi relación es con Dios. Mi compromiso es con Dios, no que no lo sea con ustedes. Si lo es, ya lo vimos, también en el retiro. Hay una relación de compromiso con cada uno de ustedes, pero compromiso de hacer bien. Amén. De hacerles bien, de beneficiarles, de edificarles, de bendecirles, de orar por ustedes, de ayudarles como sea para que ustedes superen, para que ustedes desarrollen, para que ustedes alcancen, vuelvo y repito, el sueño de cada uno de ustedes. Sí, porque en ello hay una bendición poderosa. Así como se aprende a predicar, se aprende también a adorar. La adoración no es una actividad musical, escúcheme esto, sino es una función del corazón. La adoración puedes interpretarla si tú eres músico, aleluya, con el instrumento de tu preferencia, pero no es solamente ese compromiso. De lo contrario, cada uno de los que no sabemos tocar ningún instrumento quedaríamos fuera como adoradores o descalificados. No. Tampoco podemos decir que es la única manera en que nosotros nos podemos expresar, porque si no canto un canto para adorar a Dios, entonces no le estoy adorando. No, tú le puedes adorar con tu obediencia a la palabra, porque realmente la adoración viene de lo profundo del corazón. Por eso decimos que la adoración no es una actividad musical, algo que yo puedo hacer, que puedo dedicar, sino una función del corazón. En Juan 4:22 vemos lo que es la diferencia, y no voy a leerlo, sino solamente voy a mencionarlo. Vemos la diferencia entre lo que es la adoración hecha en ignorancia y la adoración hecha con inteligencia. O sea, quiere decir,
que hay quien ignora cómo adorar a Dios y hay quien adora a Dios con inteligencia. O sea, sabe cómo adorar a Dios. La inteligencia se traduce realmente en sabiduría, en una acción, aleluya, que en nuestras vidas realiza de manera correcta. Por eso la frase, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, dijo el Señor, porque la salvación viene de los judíos. Otro significado de la adoración tiene que ver con adorar en verdad, que involucra no solamente el espíritu, sino también la mente. Todo nuestro ser inteligente debe de adorar a Dios. Debemos de ejecutar con nuestra mente la adoración a Dios, pero debemos de estar convencidos plenamente, ¿sí?, de su grandeza, de su magnificencia, de su gloria, de su poder, para entonces proceder a adorarle. De ahí nace algo que ya vimos previamente, que tiene que ver con la tentación de Satanás al Señor. Porque él quería justamente recibir esta clase de adoración con la mente, y vea cómo a través del tiempo el enemigo está tratando de alguna manera de tener influencia en lo que nosotros pensamos. Cuando digo esto, yo tengo que hacer una pausa, un paréntesis, para poder decir que he escuchado en algunos de los medios de comunicación cómo, hermano, está nuestro mundo alrededor, no el mundo que no conoce a Cristo, sino aquellos que conocemos a Cristo. Cómo el enemigo ha sembrado la división en ministerios. Como algunos dicen y muy pocos tienen una actitud referente, correcta, cuando hay indisposiciones, cuando hay de pronto choques que tienen que ver con doctrinas. Cada quien dice tener la verdad. Y cuando alguien se propone y dice, yo solamente tengo la verdad y la verdad es solamente mía, y si usted no está conmigo, entonces usted está contra mí, es mi enemigo, no es mi amigo, por lo tanto usted pertenece al diablo y yo pertenezco a Dios. Por cosas que realmente no tienen sentido. Creo que al final, hermano, esta división no debería de ser cuando hay conocimiento correcto de la Escritura. Por eso es que la verdad de la palabra tiene que ser parte del conocimiento de cada uno de nosotros en cuanto a el significado de la adoración, en cuanto a cómo debemos realmente adorar al Señor. Una cosa es realmente saber y quedarte establecido en la teología del saber y no avanzar en la parte de la experiencia, porque muy diferente es llegar a ser un adorador. El adorador tiene siempre, hermano, en su mente, en su recuerdo, en su corazón, en su espíritu lo que es. Yo sé que basado en lo que hemos estado compartiendo, de pronto influencia en mi propia vida, porque tengo que saber, tengo que conocer,
muchas de las cosas y tengo que vivirlas yo para poder expresarlas. De lo contrario no podría decirlo. Y a veces esto es comprometido, porque yo soy el primero que de pronto me tengo que mostrar de manera correcta, en el sentido de poder ser un genuino adorador. Y sí, a veces nuestro físico, nuestra carne, nuestro cansancio nos gana. A veces nuestra falta de enfoque nos gana, nos desenfoca de lo que deberíamos de enfocarnos. A veces nuestras debilidades carnales, hablo por mí, no por ustedes. Ustedes son fuertes, yo soy débil. A veces caemos en esas debilidades en donde necesitamos fortalecernos para poder seguir caminando, para poder seguir adorando. Porque la adoración, vuelvo y repito, no es algo esporádico, es un estilo de vida. Adorar es adorar aquí en la iglesia, adorar es adorar con un instrumento, adorar es adorar de un púlpito, adorar es adorar desde una silla, adorar es adorar lavando los trastos, adorar es adorar haciendo comida, adorar es adorar trabajando, adorar es adorar estudiando. Alabado sea Dios.